continuación, Mujeres en 3D. Este programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bueno, y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, padre, y son las emociones. Sí. Las emociones, para ello nos acompaña la doctora Ángela María Gómez Aristizábal. Ella es psicóloga y coach. Y bueno, con ella vamos a hablar acerca de cómo integrar esas emociones, cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos y muchas cosas que a veces decimos, estoy sintiendo, o bueno, vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Pero adicional a ello, también entender que tenemos derecho a sentirnos mal, que tenemos derecho a sentirnos a veces tristes, a veces tenemos también derecho a sentir mal humor y tenemos derecho a sentir una serie de emociones que forman parte de la vida y que si las tratamos de una forma positiva pueden ayudarnos también a afrontar mejor nuestra existencia. Pero afrontarlas positivamente, ahí el quick del asunto. Para eso está con nosotros nuestra invitada, doctora Ángela. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Qué rico que está aquí. Sí. Yo creo que tenemos derecho a ser nosotros y a parecernos a nosotros, ¿cierto? Yo creo que tenemos derecho a eso y nadie tendría por qué violentarnos ese derecho, ¿cierto? Correcto. Y yo creo que ahí eso tiene que ver con las emociones, con ese ser propio de la vida de nosotros que no se parece absolutamente a nadie porque es absolutamente propio, ¿cierto? Totalmente, claro que sí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos por contar qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Esa es una excelente pregunta. Las emociones son unos sentimientos que tenemos, por el momento los vamos a llamar sentimientos, luego hacemos la diferencia, y que nos los dieron básicamente para sobrevivir. Esto es muy importante, porque la naturaleza es muy, muy sabia y todo lo que nos dieron a nosotros, nos lo dieron por alguna razón. Y las emociones nos las dieron desde los mamíferos. Los mamíferos sienten emociones como nosotros. ¿Quién no ha visto un perrito triste, por ejemplo? ¿Quién no ha visto un perrito con miedo, por ejemplo? Sí. ¿Quién no ha visto un gatico alegre, por ejemplo? Entonces, las emociones las compartimos con todos los mamíferos. Y a veces, cuando usted decía, hacen parte de nosotros, de nuestro ser, es totalmente cierto. Pero lo que nos han enseñado es que no son buenas algunas de ellas, entonces las tratamos de esquivar, tratamos de no sentirlas y las catalogamos como no sanas. Dentro de ellas, por ejemplo, la emoción del enojo, de la rabia, de la tristeza. ¿Sí? Yo creo que nos obligan a negarlas sabiendo que existen, ¿cierto? Sabiendo que existen, nos obligan a negarlas, entonces nos enredan la vida. Además que yo pienso que las degeneramos, apareció en todo el ámbito de las redes sociales los famosos emoticones. Ajá, ¿cierto? los emoticones. Sí. Los famosos emoticones. Ajá. Aparecieron, claro, con carita roja. es decir, y yo soy son muy brava, se innumerables, pone roja. son incontables, Sí. ¿cierto? Son incontables. Y si son incontables los emoticones, por decirlo de alguna manera, pues aunque ese no sea el tema, ¿cómo no van a ser incontables los rasgos de la expresión de la personalidad nuestra, de la vida nuestra, y cómo nos vamos a negar eso? Excelente, esos emoticones han servido para que las personas jóvenes se puedan comunicar de una manera mucho más directa. Sí. Pero si vamos como a las investigaciones acerca de emociones, hay 4 emociones básicas y 2 adicionales que otro investigador detectó y son el miedo, Sí. la rabia, el enojo, la molestia, la ira y la tristeza y la alegría, son 4. Y otro investigador que se llama Paul Ekman, ustedes han visto un programa que se llama Miénteme, Lie to Me. Sí. Lie to Me es un programa sí. que daban Una serie, ahorita, pero no he tenido una ocasión. serie, Bueno. sí. Es basada en esas investigaciones justamente, en las investigaciones de cómo todos los seres humanos sobre el planeta expresamos las emociones de la misma manera. Entonces él, además de esas 4, de ira, de miedo, de tristeza y de alegría, que son las 4 que compartimos con los mamíferos, él se dio cuenta que también hay otras 2, que son el asco, la repugnancia y el asombro.
Y cuando yo les decía que son para sobrevivir, es por ejemplo, el asco y la repugnancia le sirvieron a todos nuestros ancestros para que no se murieran cuando probaban alimentos nuevos, cuando todavía estábamos andando por este planeta y éramos nómadas y empezábamos a probar lo que íbamos encontrando en el camino. La emoción del asco, la repugnancia, fue la que protegió a nuestros ancestros para que no se acabara la raza humana, porque cuando había algo que era venenoso o que no servía, que era dañino, claro. Por eso es que cuando había repulso. Había repulso. Cuando uno come una comida que no le gusta, eso es lo que uno siente, esa es una emoción muy importante. Entonces son... No, y también nos protege incluso de ambientes no sanos, porque nos da asco exponer nuestra piel a circunstancias donde decimos esto no es higiénico, ¿qué tal no tener asco? Correcto, sí, así es. Que muchas veces, estaba solamente pensando yo aquí que, pensando en muchas mamás que le dicen a la hija o al hijo, no me pregunte por qué, pero a mí no me gusta esa persona, a mí no me gusta ese novio tuyo, a mí no me gusta esa persona para que esté cerquita de vos. Ese es otro tipo de repulsa. No me preguntes por qué, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia de eso. Correcto. ¿Cierto? Del rechazo. Sí. Pero como de protección. Correcto. Frente al hijo o a la hija. Correcto. ¿Cierto? Sí, tiene toda la razón. No tiene que ver con estas emociones básicas de las cuales estamos hablando, pero sí tiene que ver con unos sentimientos, y eso tiene que ver con que en la evolución de nuestro cerebro evolucionó en 3 capas. Y una de esas capas tiene que ver con lo que yo siento aquí, en las vísceras. Cuando uno dice, ay, tengo mariposas en el estómago, o ay, me dio miedo, uno lo siente acá. Sí. Entonces, eso también son otro tipo de sentimientos, y que tiene usted toda la razón, padre, también nos ayudan a protegernos. Eso es como aquellas, de que las hay, ¿cierto? Entonces, es posible todo eso. Ajá. Y por eso la existencia que yo pienso que es muy interesante de esto es que no nos neguemos. Excelente. No nos neguemos eso, no neguemos Excelente. eso que sentimos, y que si Excelente. lo sentimos y nuestro cuerpo lo refleja, Ajá. por algo es. Correcto. ¿Cierto? Así por es. algo es. Digamos que ahí es donde está el quid del asunto, el tema, y es, como nos han enseñado que hay emociones que no son sanas, por ejemplo, sentir rabia o sentir enojo o sentir tristeza, entonces las ocultamos, las reprimimos, y cuando nos pasan cosas en la vida, como estas emociones nos las dieron para sobrevivir, realmente las sentimos porque es una manera que tenemos de expresar eso. Les voy a dar un ejemplo. Se me muere alguien querido, yo siento tristeza. La tristeza es una emoción que me está diciendo hay una pérdida significativa, yo siento que perdí algo. Sí. Entonces, cuando esa tristeza no la expreso, no expreso eso que me está pasando, no dejo salir esa emoción se me vuelve una emoción tóxica, ¿sí? Y parecería como tan natural que uno sintiera tristeza cuando alguien se muere, y sin embargo yo con mis consultantes me he dado cuenta que a veces ni siquiera nos damos permiso de sentir eso, de sentir el dolor cuando mi padre se muere, de sentir el dolor cuando mi madre se muere, y lo ocultamos. Entonces esa tristeza se queda anclada en el cuerpo, porque lo que pasa es que esa emoción se va quedando anclada en el cuerpo. Y yo encuentro en consulta individual y en mis talleres que las personas tienen emociones reprimidas de muchísimos años, de cosas que les dolieron y que no expresaron, Sí. como eso, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, o que no somos capaces de expresar ira o enojo, o en un momento dado algo no me gusta y no soy capaz de expresarlo porque siento que eso es inadecuado, o me han dicho que es inadecuado y hay que contenerlo, ¿sí? Yo creo que yo pienso que todas esas emociones, así no sean palpablemente, ingresan en nosotros. Ingresa en nosotros como ingresa todo lo que debe ingresar a nuestro cuerpo por la boca, y hace contacto con el aparato digestivo. Y yo creo que por eso alguna vez yo leí hace por ahí unos 10 años de un congreso médico que hubo creo que fue en Medellín, donde decían en una de las conclusiones que las grandes enfermedades o cánceres de estómago, de colon, asuntos de gastritis, de úlceras,
generalmente no son producto de situaciones orgánicas de nuestro cuerpo, sino situaciones de mal manejo de las emociones. Totalmente, así ¿cierto? es. De mal manejo de las emociones, Sí. que al ingresar, lo primero que dañan son el sistema digestivo, Ajá. porque el sistema digestivo está hecho para el alimento, ¿cierto? Ajá. Entonces esas cosas, esas emociones mal manejadas, llegan a nuestro aparato digestivo y lo atrancan, y lo dañan, Correcto. y lo deterioran, y Así terminan es. generando esas enfermedades. ¿cierto? Totalmente. Por eso me parece gravísimo, porque la gran mayoría de enfermedades de ese tipo, pues entonces es que las adquirimos nosotros, casi que voluntariamente, cuando reprimimos en esas emociones por no expresarlas lo que tendríamos que hacer. Es que hay gente que vive como una olla a presión a punto de explotar, ¿cierto? Así es. Así es, porque no expresan lo que sienten o la emoción en el momento que es. Volviendo al ejemplo de los animales son muy sabios. Si tienen tristeza, la expresan. Si tienen alegría, la expresan. ¿Sí? Si tienen enojo, lo expresan. Pero ellos lo expresan ahí, en ese momento, y ya, suficiente. Pero nosotros hemos aprendido a reprimirlas, y cuando reprimimos esas emociones que son básicas y normales, ya se van volviendo en estados que nos pueden llevar a la enfermedad, como acaba de decir el padre. Entonces las emociones básicas se nos convierten ya en unas emociones que son patológicas. Por ejemplo, el miedo, ¿en qué se nos convierte? En fobia, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza, ¿en qué se nos puede convertir? En una depresión, ¿sí? La alegría, ¿en qué se puede convertir la alegría? En una euforia, que es lo que pasa, por ejemplo, en los estadios, cuando las personas pasan de estar alegres y que es una buena emoción, a salirse ya de ese estado de alegría y pasar a la euforia. ¿Sí? La euforia es casi que maníaca, ¿cierto? Claro, ya son las emociones que los seres humanos hemos desvirtuado de alguna manera. Desborda los controles. Porque desbordan. ¿Y por qué se desbordan? Porque no las expresamos a tiempo. Si hiciéramos lo mismo que hacen nuestros animales, y es cuando siento esa emoción, la expreso, y expresarla tiene que ver no solamente con decirla, a veces puede ser que no la pueda decir, pero sí la puedo sacar de mi cuerpo. Y hay formas de sacar la tristeza del cuerpo, que es la más sabia. ¿Cuál sería la forma de sacar la tristeza del cuerpo? Llorando. Llorando. Lágrimas. Entonces hay una canción que, bueno, me tocó a mí ya de hace muchos años, las generaciones nuevas no la conocen, pero se llama Lamparilla, que dice: son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Es que no nos permitimos ni llorar, o sea, yo me acuerdo que cada vez que uno llora, se encuentra alguien que le está diciendo, ya no llores más, cálmate. Sí. Entonces es no seas llores. Exagerada. Sí, no, tranquila, eso pasará. ¿Qué hago para hacerte reír? Entonces sí, claro. Sentimos un desespero por cambiar el llanto, y entonces lo negamos. Incluso alguien me contaba en alguna ocasión que en un entierro donde es normal, yo diría que es el escenario más claro para llorar, porque tenemos a alguien que hemos perdido, y le decían, no se vaya a descomponer, no vaya a llorar. ¿Cómo así que no se vaya a decir? ¿Qué van a decir los demás? No vaya a hacer un show acá. Entonces, hombre, pues seguramente no nos vamos a tirar al hoyo, ni mucho menos, pero ¿cómo no tener derecho a llorar? Y algunos dicen, no, es que el que llora mucho entonces está trayendo más tristeza. Hablemos de qué significa realmente llorar. No va a dejar descansar al que murió. Ah, sí. Si usted se pone a llorar, lo atormenta el alma, y entonces uno dice, ay no, yo no lo quiero hacer. Entonces empieza a reprimir emociones. Natural. La lágrima es un lenguaje natural de la tristeza, como la risa es un lenguaje natural de la alegría. Totalmente. ¿Cierto? Claro que natural. Sí. Eso, contenerlo sería como contener un río. Totalmente. Pienso yo. Y eso es lo que nos sucede, que cuando tenemos tristeza, entonces la contenemos y se nos queda ahí, y luego se nos puede convertir en depresión, porque voy acumulando pequeñas tristezas, y eso me puede llevar a deprimirme. Entonces es necesario llorar, claro que sí, pero en nuestra educación emocional desde pequeñitos, ¿qué le dicen al niño? No llore, por los eso niños no lloran. O los niños no lloran. Eso no vale la pena. Eso no vale la pena. Pero ¿y qué vale la pena para él? Porque puede ser que algo que para mí no vale la pena, para él sí. No se trata de no educarlo frente a lo emocional, pero es permitirle primero que exprese ese sentimiento, y luego lo podemos reflexionar, ¿cierto? A ver qué tan grave era el asunto, etcétera. Sí. Pero primero nos enseñan por eso no se llora, los niños no lloran, eso no vale la pena, no es suficiente. Entonces aprendemos a que eso no es bueno y que la sociedad no me lo acepta. Entonces lo primero que tengo que hacer es respetar mi sentimiento, dejar fluir un poco más la emoción
y validar también ese sentimiento con el otro que me está acompañando. También frente al otro. Sí. Totalmente. Y también tener la capacidad de comprender el sentimiento Hay gente del otro. que incluso le dice, no, peores cosas me han pasado a mí. Hombre, que ese es su sufrimiento, el mío es claro. Ay, sí. Es que eso es lo más grave para mí, no ve que es mi problema. Sí, tienen que aprender a respetar, tenemos que aprender a respetar. Ese nivel de comparación a mí me No, parece eso no inhumano. vale, eso no vale. El nivel de No, que él ha comparación es sufrido inhumano. más que usted. No, sea grato por la buena circunstancia que seguramente usted tiene en muchos aspectos, pero eso no quiere decir que su problema para usted no sea importante porque hay otros peores. Si nos ponemos en esa escala, pues no tendríamos derecho a sentir nada frente a otras vidas que les ha tocado unos escenarios muy complicados. Catherine me acuerda de algo que yo leí que me impactó muchísimo, y es que hicieron un estudio donde comparaban la pérdida de las mujeres, por ejemplo, de Etiopía, de un hijo, cuando tenían hambruna y el dolor que sentían por eso, versus lo que sentían las mujeres norteamericanas cuando en las grandes rebajas y en los grandes sales no podían comprar algo que querían. Y los estudios demostraron que el dolor era igual de intenso. Entonces, bueno, eso es una cosa que a mí me impactó mucho, porque claro, no podemos comparar. O sea, uno dice, no, pero ¿cómo va a llorar por eso cuando hay otra cosa más grave? No, es que para ellas eso era lo más grave que les estaba sucediendo. Para ellas es lo más grave que le puede suceder, que no compre la ropa que quería. Y ese era el momento, claro. Y eso era, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy importante empezar a educar a los niños en validar los sentimientos, en validar las emociones básicas, en que si estoy sintiendo tristeza es porque perdí algo. ¿Qué perdí? Puede ser que a veces eso que perdí no sea tan real, pero yo siento que lo perdí, ¿sí? Que cuando siento enojo es que siento que hay alguien que está superando un límite en mi vida. Cuando yo siento enojo es porque yo siento que alguien me está superando, me está agrediendo. Puede ser que no sea tan cierto, pero lo siento de esta manera. Puede ser que sea percepción simplemente. Correcto. Pero lo estoy sintiendo y por algo lo estoy sintiendo. Correcto, entonces uno lo debe validar, eso que estabas diciendo ahorita. Integrar las emociones es poder decir, son necesarias todas las emociones, porque todas nos las dieron para sobrevivir. ¿Y por qué la tristeza para sobrevivir? Que es muy bonita. Cuando decimos la tristeza nos la dieron para sobrevivir, porque cuando yo lloro me sano. Cuando yo me doy permiso de llorar, estoy sanando la herida. Entonces, en esas pérdidas de seres queridos, por ejemplo, que no nos damos permiso de llorar, que le decimos al otro no llore, o suficiente de llorar, o ya lloró mucho, o ya para adelante, pues límpiese la vida sigue. Ya pasó. Eso se queda y ¿qué pasa? Que sigo llorando eternamente. Entonces, el Día de la Madre, lloro porque faltó. El día del cumpleaños, lloro porque no está. El día de la Navidad, lloro porque no lloré lo suficiente. No me limpié todo lo que necesitaba limpiarme. En el momento en que había que hacerlo. Yo frente a eso también quisiera que ahorita miráramos hasta qué punto ese llorar y dejar fluir la emoción no se nos va a convertir también en algo que nos conduzca a la depresión. O sea, en qué punto podemos decir voy manejando sanamente el duelo, cualquiera que sea la pérdida, laboral, sentimental, de vida, en fin, de salud. Bueno, pero ya lo vamos a mirar todo luego de estos importantes mensajes. Vamos a una pausa y ya continuamos. Y continuamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ángela María Gómez Aristizábal, psicóloga y coach, manejando el tema de las emociones. ¿Cuándo esa emoción se me convierte en algo negativo? ¿Solamente cuando de pronto la reprimo, o si la dejo fluir, hasta qué punto se me puede desbordar? Esa es una excelente pregunta. La emoción realmente se vuelve algo negativo cuando la reprimo. Cuando la puedo expresar, digamos que ya sale, ¿sí? Cuando la puedo expresar de cualquier manera, bien sea hablando, escribiendo, actuándola, entonces ahí puede salir, digámoslo, de mi cuerpo y de mi mente. Entonces, realmente, si yo la expreso, no hay ese peligro de que me voy a quedar ahí, porque esa es una de las ideas que tenemos. Es que si llora mucho se va a quedar ahí. No, ya, sí, de ahí no sale. De ahí no se sale. va a volver crónico. Ahora, es muy importante esto. Claro que sí, las emociones son temporales. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que una emoción sana es aquella que tiene un tiempo de duración, que empieza y termina. Cuando ya esa emoción se queda por mucho tiempo, ya no estamos hablando de una emoción sana. Hablamos de una emoción tóxica, o hablamos de una emoción que ya
se convierte en una emoción secundaria, que es una emoción patológica. Pero las emociones de manera natural, y vuelvo a hacer la misma comparación con los animales, son inherentes a nuestra naturaleza, y como son inherentes a nuestra naturaleza, lo natural es expresarlas, y lo que nos sucede cuando no las expresamos es que entonces ahí es donde se nos convierten en emociones tóxicas, y pues básicamente. se vuelven contra la naturaleza. Correcto. De nuestro ser. Yo puedo decir que hay emociones malas y emociones buenas. Ese es el cuento. No hay emociones. Todas son necesarias. Todas son necesarias porque son nos las dieron para sobrevivir. Claro. Pero entonces, y para sobrevivir, si no, adelante. Para sobrevivir, entonces les decía, la tristeza, ¿por qué para sobrevivir? Porque nos sirve para sanarnos. La alegría, ¿por qué para sobrevivir? Porque es la emoción que nos permite generar sociedad y ser gregarios. ¿Qué hago yo cuando tengo una alegría? Nace un hijo, se gradúa, se casa alguien. Entonces yo invito a mis amigos para que celebren conmigo esa alegría. Entonces la alegría nos hace gregarios. Por eso los mamíferos empiezan a formar manadas, porque entonces ya tenemos una forma de aglutinar. Esa emoción nos aglutina. La tristeza, ya la dijimos. El enojo, para poner límites. Para eso me sirve el enojo. Para poderle decir al otro, hasta aquí. ¿Sí? Es fundamental, y eso lo tienen los mamíferos muy bien desarrollado, porque ellos marcan su territorio. Y eso, cuando alguien se mete, ¿qué hacen? Le empiezan a mostrar los dientes. Por eso cuando los perros en las casas llega una visita, entonces primero le empiezan a mostrar los dientes, a decir, ojo, este es mi territorio. ¿Sí? Esa emoción de enojo o de molestia, porque el otro está invadiendo mi territorio. Y me falta una. El miedo. El miedo. ¿Para qué me dieron? No hemos hablado mucho del miedo, pero ¿para qué me dieron el miedo? A mí me da miedo el miedo. El miedo. Me da miedo tener miedo. Exactamente. O sea, para mí es una emoción casi que paralizante, aunque tiene unos efectos de supervivencia, porque me inhibe someterme a algunas situaciones donde voy a quedar expuesta en riesgo. Por el riesgo. O sea, claro. me sirve para controlar una serie de impulsos. Entonces, por eso uno no se tira a la calle, por eso uno no sale a cualquier hora, por eso cuida por qué calle se está andando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que también los seres humanos hemos desarrollado miedo a cosas que no existen. Entonces es ahí cuando ese miedo ya no actúa como una emoción que me mantiene viva, sino que me paraliza la vida. Entonces tengo miedo a enamorarme, tengo miedo a si me van a dejar, tengo miedo al monstruo que no está debajo de la cama, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a la soledad, una serie de miedos que generalmente tenemos. Yo recuerdo también personas que tienen miedo de salir a la calle, que las secuestren, que les roben, que les pase algo. Delirio, entonces sí, pues. se convierte en una emoción, en una fobia, paralizante, claro. Paralizante. Totalmente. El miedo, como una emoción básica, usted lo acaba de describir muy bien, es fundamental para la supervivencia. Por eso no nos tiramos por un abismo, sí, claro. Porque eso nos detiene. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? Que el miedo ha evolucionado y ese miedo se ha convertido en una forma de no vivir, digo yo. Entonces hay dos grandes fuerzas que mueven el mundo, que son el amor y el miedo. Y nos movemos mucho en nuestra sociedad por miedo. Más por miedo que por amor. Más por miedo que por amor, ¿sí? Entonces ya se convierte en una emoción de la otra persona para amenazarla y para generar todo eso. Que es lo grave. Pues es que hasta en procesos electorales termina la gente acudiendo al miedo de lo que le va a pasar, donde usted se vaya con otro lado y le pueden hacer y el país va a cambiar, etcétera, etcétera. Y la gente dice, ay, sí, qué susto, vamos corriendo y hagámoslo por el otro que nos juega con el miedo y no con la esperanza, con el amor. El miedo nos mueve también muchas veces. Sí, es normal, por ejemplo, que yo pueda tener miedo a una culebra. Sí, porque claro, hay que cuidarse. Pero ya no es normal que si yo la veo en una revista salgo corriendo. Ya eso pasó de miedo a ser una fobia. Eso nos pasa en las situaciones cotidianas. Los miedos que eran naturales, que nos servían para protegernos, ahora nos inhiben mucho la acción y la vida. ¿Sí? Muy bien. Ya con solo oír mencionar algo o verlo, así como usted lo dice, por ejemplo, en una revista, en un papel, ya eso lo genera
Sí, yo pienso que eso ya es una fobia espantosa y que se tira en la vida. A mí me gusta mucho hablar de la emoción del miedo, porque como le tenemos miedo al miedo, como ustedes lo acaban de decir, entonces mis consultantes, cuando llegan a decir tengo miedo, hacemos el ejercicio que yo siempre les digo, ¿qué es el miedo? Un fantasma. Usted le quita la sábana y ¿qué hay? Nada. Es decir, cuando yo enfrento los miedos, lo que me doy cuenta es que había simplemente una idea irracional. Realmente no había algo que me estuviera concreto, que me estuviera impidiendo la supervivencia, ¿cierto? Sí. Entonces, muchísimas personas llegan a las consultas y a mi consulta porque tienen miedo de enamorarse, tienen miedo de perder el trabajo, entonces se vuelven obsesivas con el trabajo, por ejemplo, tienen miedo a no poder tener hijos, entonces llegan a consultar porque ya se han hecho no sé cuántos tratamientos y no han podido quedar en embarazo, pero parece absurdo, pero es el mismo miedo a no poder quedar embarazada lo que les impide quedar embarazada. Bloquea el cuerpo, sí. Entonces, es necesario que podamos sacar ese miedo, enfrentar ese miedo, mirarlo, para que veamos que no tiene mucho sentido, porque la mayoría de los miedos que tenemos en este momento no tienen mucho sentido. Muy bien. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? El estado de ánimo. O los estados de ánimo. Sí. Muy bien. Emociones, estamos hablando de unas emociones que nos las dieron para la supervivencia. Que son básicas. Son básicas, las que ya mencionamos. Pero ya cuando hablamos de sentimientos estamos hablando de una combinación de esas emociones. Voy a poner aquí unos sentimientos que a veces no son como tan gratos. La envidia, por ejemplo. Los celos, por ejemplo. Ahí hay una mezcla de varias emociones. Por ejemplo, en los celos, ¿qué emociones se combinan? El miedo. El miedo y el de la... ¿Cómo se llama? La repulsión, el asco y el enojo. Y el enojo. Y el enojo, cuando yo tengo celos. Miedo y enojo. Miedo y enojo, ¿cierto? Ahí hay una combinación. Entonces hablamos de esos sentimientos, es cuando hay combinación de emociones, que ya no encontramos la emoción pura, sino que encontramos varias emociones que están ahí juntas. Y hablamos de sentimiento combinó emociones. Correcto. Muy bien. ¿Y los estados de ánimo? Los estados de ánimo, desde el coaching, ya desde la teoría del coaching, hablamos de estados de ánimo cuando hay una emoción que permanece. Y nosotros en nuestra cultura popular decimos, tiene un genio parejito. Vive a todo. Exactamente. Ese es un ejemplo de un estado de ánimo. Algo que podría ser simplemente un enojo temporal porque alguien hizo algo que a mí no me parecía, se me convierte en un estado de ánimo permanente donde todo me genera malestar, donde todo me genera incomodidad, entonces ya se convierte en algo que no es tan sano. Y donde influye en todo. Y influyen todas las relaciones, en lo laboral, en lo familiar, absolutamente en todo, que no debería serlo. Y uno puede cambiar esos estados de ánimo permanentes. Claro, las emociones son sanas. Lo sano es ir fluctuando en las emociones. Yo no me puedo mantener todo el día feliz, ni todo el día triste, ni todo el día enojado. Es normal que fluctuemos. Pero ya cuando estamos hablando de estados de ánimo, estamos hablando de una emoción que permanece y ya no es sana. ¿Lo podemos cambiar? Claro. No, ¿cómo lo podemos cambiar? Uno, empezar a observarnos. Empezar a observar qué es lo que me produce ese estado de ánimo, qué me produce ese miedo o esa rabia o esa incomodidad, y empezar a ver dónde, en qué situaciones me pasa eso, para ir encontrando cuáles son. Detrás de toda emoción, y esto es muy importante, siempre hay un juicio o un pensamiento que me lo dispara. Entonces, cuando yo siento emociones, lo importante es hacerme la pregunta de qué me está pasando con eso. ¿Qué me está disparando? ¿Qué es el detonante que tengo en ese momento? ¿Qué hace que aparezca esa emoción? No, pues doctora, como siempre, el tiempo con ustedes es muy corto, pero afortunadamente muy valiosos todos estos espacios que compartimos y que esperamos ayuden también a enriquecer ese manejo de las emociones en el que todos deberíamos estar. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Muy amable. Muy bien. Qué rico. Bueno.